Bueno, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. Estamos felices de que estén allí. Estamos felices de presentar nuestra cuarta conferencia en el marco de este ciclo de conferencias que organizamos el grupo de niños y adolescentes que hacemos todos los viernes por esta plataforma, por la plataforma de Zoom. Esta noche es Yamilet Reynoso, nuestra conferencista invitada. Ella es venezolana, pero está viviendo en la Argentina, en Buenos Aires, hace poquito nomás, hace 2 años. Yamilet es Master Coach con PNL, tiene un posgrado también en docencia universitaria, y esto le ha permitido adquirir mucha experiencia con niños de entre 10 y 15 años. Yamilet también es ingeniera agrónoma y es magíster en gerencia. Bueno, antes de darle el pase a Yamilet, les voy a recordar que pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que Yamilet vaya dando su conferencia, las pueden ir escribiendo allí por el chat, y luego al finalizar la presentación de Yamilet, ella con muchísimo gusto las va a contestar, ¿sí? Así que si está por allí Yamilet, si está lista, le voy a ir abriendo su micrófono porque si no, ahí está. Ahora sí. A ver, ahora sí, muy bien, ahora sí. Ahora sí, Yamilet, te vemos y te escuchamos. Cuando quieras. Ok, perfecto. Perfecto, gracias, Caro. Adelante. Ok, vamos a ver algo que tengo que mostrarles por acá. Hola, queridos. Hola, amigos para todos. ¿Me escuchan? Caro, ¿me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Como les dijo Carolina, soy Yamilet, soy Yamilet Reynoso, y quiero compartir con ustedes en este breve espacio, en este breve tiempo, mi experiencia en cómo hablar con adolescentes utilizando herramientas de la programación neurolingüística. Para ello quiero pedirles que para que aprovechemos mayor esta experiencia, solo les voy a pedir 3 cosas. Que vacíen su taza, y esto significa que te imagines que eres un lienzo en el que vamos a plasmar colores, en el que vamos a plasmar sonidos, en el que vamos a plasmar melodías, sabores, olores, para que vengas a esta experiencia lo más limpio posible. Te voy a pedir además que seas como el agua, que mi conversación es un río de aguas cristalinas en el que te vas a sumergir y vas a encontrar lo que viniste a buscar en este encuentro de conexión y aprendizaje. Y también te voy a decir que utilicemos la mente como un paracaídas, que el paracaídas funciona solo si es abierto. Abre tu mente a encontrar en este breve espacio, en esta conversación, en este espacio de conexión y aprendizaje, lo que viniste a buscar. Bien, recordemos que el tema es cómo hablar con adolescentes utilizando la programación neurolingüística, la PNL. Y que recordemos que la PNL es una disciplina que me permite comunicarme conmigo misma y con los demás de forma asertiva, de forma afectiva y de forma efectiva. Y que ella tiene 3 elementos, la componen 3 elementos. El componente lingüístico, que viene y que significa de manera muy general es que somos seres lingüísticos que vivimos en un lenguaje. Hablamos de la palabra, hacemos declaraciones, hacemos afirmaciones, hacemos peticiones, y una vez que lanzamos la pregunta, que lanzamos la palabra, que lanzamos la petición, se suceden cosas. Somos seres lingüísticos que vivimos en el lenguaje. Y en este lenguajear se manifiesta el ser, lo que somos. Además de eso, contiene un componente neurológico, porque toda nuestra experiencia es
o archivada en nuestro cerebro de manera sensorial. Por eso hablamos de lo neurológico, porque utilizamos nuestros sistemas de representación, es decir, los sentidos, para archivar toda la información que percibimos a través de los sentidos y que es guardada y archivada en nuestras neuronas. Y además hablamos de un componente programático porque toda nuestra experiencia es estructurada en forma de programas. Es decir, un paso, otro paso para hacer lo que hacemos todos los días. En un breve ejemplo, por ejemplo, cuando llegamos a un semáforo, ¿qué es lo primero que nos llega a nuestra mente cuando cambia la luz al rojo, por ejemplo? Entonces, el mensaje que nos llega es detente porque el semáforo ha cambiado y ahora está en rojo. Eso lo percibimos a través de la parte neurológica. Pero además tenemos el componente lingüístico que dice que tenemos que detenernos porque eso significa el rojo en el semáforo. Y además la parte programática sería la conducta que yo voy a seguir haciendo para esto es, me detengo y el pie lo dirijo hacia el freno, que significa detente porque la luz está en rojo. Esto más o menos es para, digamos que, comenzar, este es el abreboca de lo que significa hablar con adolescentes utilizando la neurolingüística, que es la PNL y de cuáles son sus componentes. La programación neurolingüística también me habla del cómo estructuramos nuestra realidad. Y esa realidad se estructura a partir de percepciones que hacemos con nuestros sentidos de los estímulos que ocurren a nuestro alrededor. Si esto es así, si nuestra realidad es estructurada a partir de percepciones, de distinciones, de interpretaciones que yo hago de los hechos que me ocurren, quiere decir, y observemos acá en esta lámina, que a través de los sentidos hacemos esa percepción de lo que ocurre y de la cual vamos a construir nuestra realidad. Quiere decir que con estos elementos yo puedo decir que somos seres únicos e irrepetibles y que hay tantas realidades como seres humanos existimos en este mundo. Esto me invita a pensar que tu realidad es tan válida como la mía y que existen tantas realidades como seres humanos existimos. Además de eso, podemos decir que esta herramienta de la programación neurolingüística que me dice que mi realidad es un constructo de lo que yo observo a través de mis sentidos y que es subjetiva, eso me invita a pensar entonces que yo puedo legitimar la presencia del otro, que yo puedo respetar lo que dice el otro tanto como lo que yo estoy diciendo. Y esto significa que en términos de comunicación yo voy a construir con el otro mapas, digamos que en términos de diagramar mapas que se acerquen unos a otros para lograr el objetivo que queremos, que es conducir y persuadir a los adolescentes con un discurso en el que yo legitime la presencia de ellos y la mía, y en el que tanto padres como educadores valoremos la realidad de cada uno, la interpretación que cada uno hace desde lo que hace, cómo lo hace, de lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la manera en que observamos el mundo es única. Somos seres únicos e irrepetibles. Y esto es algo que me permite a mí valorar que la realidad de otros es tan válida como la mía. Siendo esto de una manera tan general, hablando de lo que es la programación neurolingüística, de lo que son sus postulados, como por ejemplo lo es el elemento más flexible de un sistema es el que tiene el control. Si un adulto, si un educador maneja esta herramienta, esto le va a permitir construir y diseñar un discurso
en el que va a impactar a ese adolescente, a esa audiencia a la que se está dirigiendo de manera asertiva, de manera efectiva y de manera productiva. Además de eso, la programación neurolingüística me dice que yo observo lo que observo y hago las distinciones a través de mis sentidos. Esto quiere decir que vamos a hablar en términos de un lenguajear, en términos de lo visual, en términos auditivos y en términos kinestésicos, que es lo que generalmente se manifiesta o es lo que más desarrollamos los seres humanos para comunicarnos. Y en este comunicar, entonces yo voy a ser observador de mi propio proceso de aprendizaje, de mi propia manera, como el construir mi diálogo, mi discurso, en términos de lo visual, en términos de lo auditivo y en términos de lo sensorial o lo kinestésico, que incluye lo olfativo y lo gustativo. Si esto es así, la programación neurolingüística tiene otra presuposición, otro postulado que dice que toda comunicación, el efecto de toda comunicación es el resultado que ella tiene en el otro. Esto quiere decir que yo me hago responsable del mensaje que estoy emitiendo, de lo que quiero decir y de la interpretación que le va a hacer la otra persona, de tal manera que sea lo más cercano a lo que realmente yo quiero decir. Sin duda alguna que el manejar y el comprender estos elementos que me brinda la PNL me permitió entrar en la educación de adolescentes, entendiendo adolescencia como una nueva etapa en la que todos hemos pasado, todos los que hemos llegado a estas alturas de nuestras vidas, hemos pasado por esa etapa en la que nuestro cerebro está, en dos palabras, en remodelación. En la etapa de la adolescencia, nuestro cerebro está en remodelación. Y todos sabemos qué significa remodelar, construir de nuevo. Significa desorden, significa un caos, significa en el que yo llego a una etapa en la que no sé quién soy, en la que quiero seguir siendo un niño, pero ya tengo que dejar de serlo, en la que se rompe el vínculo que me une unida a unos padres que me han acompañado durante todo este tiempo, en el que me siento confundido, siento como que puedo sentir tantas emociones involucradas en un determinado tiempo que me hacen sentir más confundido de lo que ya pudiera estar. Por ejemplo, puedo pasar de la alegría, o puedo pasar a la tristeza, puedo pasar a llorar, porque entonces recuerdo mi parte de la adolescencia y me digo, en esa etapa de mi vida, me encontraba como que lloraba y no sabía por qué, me reía por todo, me creía como que en toda situación no había peligro para mí, pero cuando observamos a los adolescentes en su esencia, desde un punto en donde ellos no nos puedan observar, nos damos cuenta que algo tiene que ocurrir en su mente que los conduce a tener esa conducta de agresividad, de destruir, de llorar, de ser compasivos, porque somos un carrusel de acciones. Y no tenemos la madurez suficiente como para ser adultos, porque fisiológicamente no lo estamos, pero tampoco queremos desprendernos de ese niño que fuimos y el que nuestros padres nos conducían. Sin embargo, con la PNL podemos entender que es una etapa, que es una manera de comprender y de construir nuestra propia realidad, y que ese adolescente, lo primero que le llega el primer mensaje que le llega a un adolescente
en la etapa esa de crecimiento es, eres un individuo. Y por lo tanto tienes que comportarte como un individuo. Pero resulta que a la persona que más yo quiero en mi vida, que es a mis padres, yo no quiero parecerme a ellos. Y entonces yo comienzo como que a establecer una distancia entre ellos que al final es cómico porque me lleva a entender que soy tan igual a ellos, pero al mismo tiempo es una contradicción porque no quiero ser como ellos son. Y como les digo, me siento confundido en esta etapa de la adolescencia, solamente tenemos que recordar cómo fuimos. Nuestro cambio fisiológico es de tal aceleramiento que me abruma. Tengo una necesidad de decirle a mis padres, por ejemplo, que necesito mi espacio. Anteriormente los quería en mi cuarto para que me leyeran cuentos y estuvieran conmigo acompañándome, pero en este momento siento que ya soy un individuo y que tengo que comportarme como tal y que la presencia de ellos quizás es para mí, en este momento, no la quiero. Como dice en la lámina, ¿verdad? Tengo cambios hormonales, soy una descarga permanente de hormonas. Tengo a veces una sensación de cansancio. Tengo que encontrar respuestas a unas preguntas que me estoy haciendo porque tengo la necesidad de saber quién soy. Explota una sexualidad con fuerza que en el caso de las niñas a veces tratamos de ocultar la parte de nuestro pecho. En el caso de los varones, igual es un aceleramiento en ese crecimiento de nuestro cuerpo. La sexualidad explota con una gran fuerza y al mismo tiempo me pregunto y me digo, ya no necesito a mis padres para que estén conmigo acompañándome en este ciclo. Me siento confundido, no sé a dónde voy. Pero conociendo las herramientas de la PNL que dicen que la realidad la construimos en función de lo que observamos, y que ese observar de esos estímulos, la percepción de esos estímulos externos, me permiten construir mi realidad, me va a permitir a mí construir, diseñar, edificar conversaciones que tienen que ver con ese adolescente en el medio en el que yo me estoy moviendo como educador, que lo invite a él a estar en esa conversación, que lo integre en ese conversar, porque en mi lenguaje voy a incluir predicados verbales que tienen que ver con lo visual, con lo auditivo, con lo kinestésico. La idea es que cada uno de nosotros, como educadores o como padres, nos preguntemos desde dónde estoy construyendo las conversaciones que estoy haciendo para hacer lo que hago a diario. Partiendo del hecho que soy educador porque así lo decidí, porque estoy convencida que es la profesión que más amo, porque lo hago con pasión y porque soy padre, tanto madre como mamá, como papá y mamá, porque así lo decidí, es decir, en una unión de pareja en términos, digamos que de estabilidad, decidimos traer un ser al mundo para educarlo, para que en un futuro nos supere a nosotros como sus padres. Y en ese construir de conversaciones es interesante que nosotros nos demos cuenta de desde dónde estamos construyendo las conversaciones que estamos haciendo, que estamos construyendo, que estamos diseñando para que en esos adolescentes ocurra lo que nosotros queremos que ocurra, porque toda comunicación es persuasiva y toda comunicación con niños y adolescentes, como nosotros como padres y como educadores, nos tiene que conducir a educar y a, digamos que a acompañar en ese caminar de ese niño y de ese adolescente hacia lo que nosotros queremos que sea luego un adulto. Un adulto con bienestar, que se sienta que su estar siendo sea de comodidad, de bienestar y de armonía.
Tomando en cuenta entonces estos elementos que me brinda la PNL, que es el diseñar conversaciones constructivas e inspiradoras, el manejarme en una construcción de un discurso en el que incluya predicados verbales que tienen que ver con lo auditivo, que tienen que ver con lo kinestésico y con lo visual, y que entendiendo que cada uno de nosotros construye su realidad de acuerdo a la forma en cómo puede hacerlo, es decir, en cómo haga esas distinciones a través del sistema de representación que más use. En ese sentido, yo estoy segura que como padres y como educadores vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado, que a mi juicio es, vinimos a este mundo a estar siendo de una manera más que nos brinde bienestar y que en cierta forma sea de armonía para que el tiempo que vayamos a estar en este mundo sea un tiempo en el que me pregunte, cuando tenga la oportunidad me pregunte, ¿cuán satisfecho estoy por lo que estoy haciendo hoy, con lo que estoy haciendo hoy y cómo me siento hoy? En virtud de todas estas cosas, en mi experiencia con adolescentes, me permitió diseñar conversaciones con ellos en el que me sentía como una más de ellos, porque logré estar en sus zapatos, en lo que sentían, partiendo del hecho de que yo también fui adolescente y que mi mundo era un mundo en el que no sabía quién era, ni cómo encontrar respuestas a mis preguntas, ni en mi estar siendo. Y que a lo largo del tiempo, conociendo la PNL y las herramientas que me brinda, como los postulados del que toda comunicación, el efecto que ella produce depende del emisor, y que el elemento más flexible de un sistema, es decir, en la medida que yo maneje más herramientas, en la medida que el adulto que está en ese medio educativo, y llámese adulto, maestro, profesor o seño, y padres, y que se dé cuenta ese adulto que quiere buscar más herramientas para que su conversar, su estar siendo con el otro, sea más asertivo, sea más afectivo, porque somos seres que nos manejamos en un lenguaje que tiene que ser afectivo, de amor. En ese sentido, mantenemos ese puente sobre el río, es decir, mantenemos una comunicación que llama la PNL la magia del conversar constructivamente, la magia del conversar inspiradoramente, creativamente, para que en ese estar siendo como docente con los alumnos me permita descubrir en cuál de ellos se manifiesta más un sistema de representación, es decir, una forma de captar, de recibir esos estímulos externos, ya sea visual, auditivo o kinestésico, de tal manera que yo sepa estructurar mi discurso en esos términos para que esa audiencia, que son los adolescentes, sean impactados de manera contundente y que, como dice toda comunicación, es persuasiva, y que nosotros lo que buscamos es lograr, el objetivo final como educadores es lograr que sumemos más seres humanos que se sientan en más bienestar y en más armonía con lo que está ocurriendo en ellos. Así que en ese acompañamiento, porque lo veo desde ese punto de vista, que fue mi estar siendo en esa experiencia con adolescentes entre 10 y 15 años, me permitió descubrirme también a mí misma, darme ese permiso para descubrirme a mí misma, del cómo podía diseñar, construir conversaciones
con predicados verbales que impactaran a esa audiencia de esos alumnos que en nosotros, que para ese momento, en ese contexto donde se dio, nos acompañábamos mutuamente. ¿Por qué nos acompañábamos mutuamente? Porque yo me sentía tanto como uno de ellos, porque hacía empatía, sin llegar a empatía, entendiendo que sabiendo, poniéndome en sus zapatos, podía saber en dónde me molestaba ese zapato, sin amarrarme los cordones, como decimos nosotros. Pero que el estar en ellos, en esa situación en la que los embargaba quizás la relación familiar, quizás un padre ausente, quizás una madre ausente, pero que ellos encontraban en mí esa persona que, aunque era un extraño, porque simplemente era una educadora, una profesora, conseguían en mí el entendimiento que todo ser humano quiere al comunicarse. Quiere ser comprendido, quiere ser entendido y quiere ser acompañado en ese momento en cómo sienta sus emociones. Esto me permitió también establecer con ellos una relación que fue mucho más allá del acompañamiento en cuanto a conocimientos. Me hizo crear un lazo de lazos que se tejían desde el amor más infinito, desde la comprensión más infinita, desde el saber que yo fui como ellos y desde el saber que alguna vez nos encontramos en la vida y conversamos acerca de lo que significó mi presencia en ellos, y es muy gratificante saber que en algún momento incluso alguno de ellos pudo tener pensamientos o sensaciones de querer no estar en este mundo, es decir, de suicidio, pero que en el momento en que tú le das la palabra, en que ellos encuentran en tu discurso eso que andan buscando para asirse, para agarrarse de ese elemento y decir, la vida es bella en este momento, por lo tanto, me desprendo de todas esas frustraciones y de lo que pudiera estar pasando en ese entorno familiar. Es muy gratificante saber que fue muy importante ese acompañamiento y esas palabras y ese discurso que se tuvo con ellos para lograr conducirlos a que ellos fueran sus propios observadores y que en ese observar de ellos mismos pudieran lograr encontrar eso que estaban buscando para mantenerse en esta vida que es tan hermosa. Así que, ¿qué pudiera yo decirles a estos padres y a estos maestros, partiendo del hecho de que somos padres escogiendo conscientemente ser padres, no por error, ni por azar, ni por ninguna otra causa, y siendo maestros porque hemos encontrado que nuestro propósito en esta vida es servir al otro en términos educativos? Mi mensaje en esta ocasión, en este conversatorio, de manera tan breve, es: una vez que sepamos cuál es nuestro propósito y que lo que hacemos lo hacemos con pasión, esos padres, en mi experiencia, nunca vamos a ser por encima de padres, no está nada. Por encima de padres solo está padre, ser papá y mamá. Y luego con el tiempo se va a desarrollar la amistad. En ocasiones he observado que hay padres que quieren ser amigos de sus hijos antes que padres, pero resulta que ser padres es una elección y el ser padres, por lo tanto, no es de, como decimos nosotros, no es caerle bien a nuestros hijos, no es estar en onda, es bancarse, como dicen acá en la Argentina. Nuestros hijos nos bancan a nosotros porque nosotros somos fastidiosos, somos los del discurso, somos el de dar normas, el de dar las pautas, las reglas, todo lo que ocurre en nuestro hogar
depende de los padres, porque la autoridad somos nosotros y somos nosotros quienes tenemos que fijar dentro de ese entorno que se llama familia, cuáles son los límites que tiene este niño y este adolescente para que pueda él luego llegar a un adulto sabiendo quién es, sintiéndose bien. Y eso es producto de lo que los padres hacemos. Evidentemente que de los padres damos todo lo que podemos dar de la manera más infinita en términos de amor, en términos de paciencia, en términos de respeto, de respetar a nuestros hijos, en términos de confianza, de mucha reflexión. Y a mi juicio es negociar en toda situación cualquier experiencia que ellos quieran vivir. Dialogar, pero construir ese diseño de esas conversaciones tiene que estar, en ese conversar tiene que estar inmerso el término visual, el término auditivo, el término kinestésico, porque una vez que yo descubro en cuál sistema de representación se está dando la audiencia, allí puedo entonces utilizar y enriquecer ese discurso en términos de esos tres elementos que, digamos que el lenguaje auditivo, visual y kinestésico. Sabiendo que las personas que somos más visuales, se dice que en un 50% somos más visuales y que el otro 50% es auditivo y kinestésico. Si yo conozco estos elementos, en mi discurso yo puedo ¿cómo? Te estarás preguntando cómo se hace eso. Primero yo tengo que saber desde dónde me estoy comunicando. Y una vez que yo sé desde dónde me estoy comunicando, entonces voy a tomar conciencia y a decir, voy a desarrollar más en mi lenguaje la parte auditiva y la parte kinestésica si es que soy visual. Por ejemplo, un docente que maneja 40 alumnos, imagínense ustedes cómo pudiera ser una conversación, una comunicación efectiva y asertiva si el maestro habla en términos visuales y sabemos que del 50% de esa audiencia es visual y el otro 50% es auditivo y kinestésico. El maestro se va a desarrollar su discurso en términos visuales. Por lo tanto, quizás el 50% de su audiencia no va a prestar atención y pudiera entonces decir ese maestro, ese educador, ese seño o ese profesor, que el resto de los alumnos tienen un coeficiente muy bajo o incluso no entendieron lo que él quiso decir. Pero ¿qué pasaría si yo como educador me doy cuenta y tomo conciencia desde dónde me estoy comunicando e incluso agrego predicados verbales y desarrollo esa parte de mi sentido, de mi sistema de representación que no estoy utilizando? A lo largo de los años de mi experiencia me permitió este simple hecho alcanzar con mi discurso, estructurándolo, impactando a mayor número de adolescentes, utilizando simplemente predicados verbales que incluyan lo auditivo, lo kinestésico y lo visual. Evidentemente que en el discurso, cuando estamos frente al otro, existen microgestos, existen palabras, existen la forma de respirar, existe la coloración de la piel, existe incluso los movimientos oculares que me permiten a mí como interlocutor, como mensajero, calibrar en esa audiencia qué tanto está impactando mi discurso. Y en mi experiencia con adolescentes, había uno de esos alumnos que era muy terrible, que evidentemente yo nunca le dije esa palabra, ni siquiera le mencioné nada de eso, sino que cuando yo conversaba con él, lo que hacía era observar en él, con estos micro detalles, cómo impactaban mis palabras en él
y calibraba en esos microgestos cómo podía hacer para conducirlo hacia donde yo quería, que era un ambiente de tranquilidad, un ambiente de equilibrio, un ambiente de armonía y un ambiente de bienestar para todos. Y con el tiempo entendí que hablándole en su mismo lenguaje, porque decimos que visual, kinestésico y auditivo son 3 tipos de lenguaje, él comprendía mejor mi mensaje. Así que, en mi experiencia, esta forma de comunicarme, invito a cada uno a que observe desde dónde construyes tus conversaciones, desde dónde percibes lo que percibes y estructuras en tu mente el discurso que vas a impartir, la comunicación que vas a estar brindándole al otro. Entonces, descubrir cuál es ese canal de preferencia y cómo usar entonces los otros para enriquecer tu discurso en función de esos 3 lenguajes. La programación neurolingüística me dice además que cuando una persona está hablando desde lo visual, utiliza predicados verbales que tienen que ver con la panorámica, con la distancia, verba de arriba abajo. Él está detallando formas, colores, movimientos, brillos, si la imagen es opaca. Y en la medida que él observa, llegan a su mente las imágenes con las que él está estructurando su discurso. Y tanto es así que él habla muy rápido. Por eso decimos que las personas que hablamos de manera visual, nos ven con la mirada. ¿Has oído alguna vez eso? Que nos comen con la mirada, porque ellos están detallando microgestos, colores, cómo dices lo que dices, qué gestos utilizas, qué movimientos haces, cómo te mueves, cómo respiras. Y la respiración de las personas que hablan de manera visual lo hacen de manera superficial, es decir, de manera torácica, porque respiran mucho. Y tan rápido respiran como dicen las palabras, como sus imágenes llegan a su mente y así estructuran el lenguaje, y así estructuran el discurso. En el caso de los auditivos, ellos tratan y siempre están en una exposición como que hacia adelante, como que el oído lo tengo en una forma de captar de dónde vienen las ondas sonoras, de dónde vienen los movimientos, y de dónde viene la melodía, de dónde viene el sonido, y siempre los predicados verbales que usan se refieren a el murmullo, me hace ruido, esto me hace clic, o pueden tener este tipo de gestos, y siempre se refieren a esto no me hace clic, esto no sé, esto no, como que es una melodía que no entiendo. Y en términos kinestésicos, la persona que te habla en eso se siente como que arrellenada en donde está sentado, el ritmo del hablar es más calmado, porque respira más profundamente. Entonces, queridos amigos, de verdad que este es un tema que es muy apasionante, que de verdad me siento tan inmersa en él que me pierdo del tiempo, en el que en pantalla pueden observar cuáles pudieran ser algunas recomendaciones. Evidentemente que nunca por nada del mundo usar la violencia física, verbal o emocional si queremos construir adultos equilibrados y con bienestar. Aquí tenemos otra laminilla en donde decimos: nuestros adolescentes y nuestros niños aprenden por el modelaje. De acuerdo a cómo es nuestra hogar, digamos en términos de hogar, hablando de un padre presente, de una madre presente, de unas relaciones en armonía, bajo el respeto y la tolerancia. Entonces decimos que nuestros hijos y nuestros adolescentes aprenden desde esa forma. Y que como ven en la laminilla dice, no debo ser violento en la escuela, pero observemos cómo la propia seño, la MAE, tiene en su mano
un arma en la que lo obliga a escribir, no debo ser violento en la escuela. También tenemos otra, digamos que otra fotografía de una persona que probablemente está emitiendo gritos, maltratos hacia ese niño, ese adolescente, y podemos observar a Blancanieves y los 7 enanos, en donde muy probablemente, les puedo decir que con un 95% de probabilidades, el discurso que ha estructurado nuestra Blancanieves para los enanos incluye predicados verbales que tienen que ver con lo visual, que tienen que ver con lo auditivo, que tienen que ver con lo kinestésico. Es una conversación en la que invita a construir un puente en el que nos vamos a mantener ambos, en el que yo voy a legitimar tu presencia y tu realidad tanto que la mía, y que en ese lenguajear lo que queremos es llegar a acuerdos para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y estamos hablando en términos educativos y en términos de padres, que lo que queremos es sumar más seres humanos a este mundo, que estén siendo, que se encuentren en un estar siendo en bienestar, en armonía, y que se comuniquen desde el amor y que dejen una huella, que trascendemos, que trasciendan en este mundo y que dejen esa semilla para otros, que es una comunicación afectiva, una comunicación asertiva y una comunicación desde el amor. Así que también podemos decir que la PNL me permitió entender que no hay dos personas iguales en el mundo, ni las hubo, ni las habrá, aun cuando vengamos de un vientre, aun cuando dos seres sean concebidos univitelinos, es decir, los gemelos, nunca vamos a ser iguales. Cada uno va a construir su propia realidad en función de lo que él percibe a través de sus sentidos, a través del significado que le da a esa experiencia, a través de ese estar aquí presente en este mundo de manera amorosa, de manera asertiva, de manera como quiera estar. En mi compartir con adolescentes me permitió establecer, como les dije hace unos minutos, una relación en el que nos sentíamos también unos con otros y en el que yo no perdí nunca la autoridad por ser la educadora y en el que ellos se mantenían identificados con esa persona que estaba allí frente a ellos, que los entendía, porque simplemente siempre se mantuvo el puente entre ellos y yo, el legitimar su presencia tanto como la mía y el entender que hacemos lo que hacemos desde donde aprendemos a hacerlo. No podemos dar lo que no tenemos, y que a mi juicio invito a los padres y los adolescentes, a los padres y a los educadores que están en este momento, que se pregunten desde dónde estructuro mi propia realidad, desde dónde estructuro mi discurso, de qué manera puedo impactar en el otro, en mi hijo, en mi adolescente, en mi vecino, en mi pareja incluso. ¿Cómo puedo impactar para que el mensaje llegue? Yo he tenido pacientes, yo he tenido parejas que han venido a mi consulta y lo primero que me dicen es que yo hablo en un lenguaje en el que pareciera que yo estoy hablando en chino, pareciera que yo estoy hablando en otro lenguaje. Y literalmente estamos hablando en otro lenguaje. Cuando nosotros logramos entender desde dónde el otro estructura su realidad, desde dónde el otro aprendió a comunicarse, que tiene que ver con lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, que tiene que ver que la realidad hay tantas realidades como personas en el mundo, eso me invita entonces a respetar y a tolerar que todos tenemos razón en lo que decimos. Solo que en términos familiares, padre y madre, mamá y papá, tenemos que buscar en ese mapa nuestro, en ese conversar nuestro, construir de manera inspiradora para nuestros hijos
el comunicarnos. En el educador, construir conversaciones que de verdad impacten en el adolescente para que él se desenvuelva y para que él entienda que en su mundo él es el propio observador de ellos sin que tengamos que decirle coaching o eres un observador, porque él no entiende de eso. Él dice, pero ¿qué es lo que voy a estar observando? Y observa, yo soy un observador, pero ¿observador de qué? No entiende nada de eso, pero en tu discurso, en tu lenguaje, al incluir predicados verbales que tienen que ver con los 3 sistemas de representación de los cuales ya hemos hablado, que quieras conscientemente hacer conversaciones constructivas, puedes lograr que ese adolescente conducirlo, porque toda comunicación es persuasiva y toda comunicación conduce a lograr los objetivos. Así que estos adultos, tanto padres como educadores, manejando estas herramientas de la PNL, yo estoy segura que en ese conversar a diario, con él primero y luego con los demás, va a encontrar la forma, el puente, la manera, va a diseñar, construir conversaciones que impacten en la audiencia, en el interlocutor, lo que él quiere que ocurra en ese momento. Así que no hay 2 personas iguales en el mundo ni las habrá, somos seres únicos e irrepetibles. Y como dije al principio, soy Yamilet, soy educadora, además soy ingeniero y soy Master Coach en PNL. Todas estas herramientas me han permitido hacer y estar siendo hoy una persona, digamos que aprendiendo cada día, y que además no les comenté, no les compartí que soy madre de 3 hijas que me permitieron descubrir en mí todas estas herramientas que a lo mejor de manera empírica para el momento las utilicé, porque yo decía, si otro puede, yo puedo, en el caso de educar adultos, niños y adolescentes. Y que el tener las 3 hijas me permitió descubrir cuál de ellas se manifestaba más un sistema de representación u otro. Y observaba que como madre daba instrucciones y 2 de las 3 niñas cumplían esas instrucciones y esas normas que en todo hogar hay. Nosotros como padres establecemos normas, establecemos límites, establecemos reglas que hay que cumplir, porque estamos educando y estamos formando. Pero había una de ellas que me indicaba que algo no estaba bien, que algo había en ella que era distinto a los demás y que yo no entendía. Con el tiempo entendí que no, yo creía que era autista, pero con el tiempo entendí que no, que para nada no tenía ningún tipo de autismo, que no había ninguna limitación. Así me lo hicieron ver los estudios, así me lo hicieron saber los estudios que se hicieron con ella, pero que había algo en su conducta que me hacía sentir, me hacía ver que había algo diferente. Y cuando entendí que la única manera que tenía de comunicarme con ella era utilizando predicados verbales que tenían que ver con lo kinestésico, con el sentir, con el abrazar, porque lo kinestésico siempre se están tocando, siempre están como que buscando en su cuerpo esa sensación. En el discurso que yo estoy dando, ellos están buscando en esa sensación cómo me siento. Y entonces descubrí que de mis 3 hijas, una de ellas era para comunicarme con ella de manera asertiva, afectiva y efectiva, tenía que incluir en mi discurso predicados verbales que tenían que ver con las sensaciones. Eso me hizo entonces validar aún más la teoría de las presuposiciones de la programación neurolingüística que dice que aprendemos a estructurar nuestra realidad y nuestro lenguaje en términos de visual, auditivo y kinestésico. Y lo kinestésico, lo más emblemático es que ellos siempre se están tocando, y que lo auditivo, lo emblemático es que siempre tienen una postura de cómo captar a través de nuestro oído las ondas sonoras que llegan, y tengo una postura siempre como que hacia adelante, y el que es visual me va a detallar, me va a comer con la mirada cuando esté hablando conmigo.
Y esto es muy importante porque en el caso de las parejas, cuando logramos entender desde dónde me habla mi pareja, ya sea masculino o ya sea femenino, puedo lograr construir comunicaciones más efectivas, más asertivas, más inspiradoras, porque yo creo que lo que se trata en este mundo en relación a los educadores y a los padres es sumar más adultos que estén siendo más armónicos, más equilibrados, que se sientan satisfechos con lo que vienen haciendo y que sean felices. A fin de cuentas, eso es lo que queremos. Claro, te pregunto si hay alguna pregunta, ¿cómo hacemos para responder? ¿Qué hay por allí interesante? Hay un montón. Estoy segura que hay muchas cosas. Hay un montón de preguntas, no sé por dónde empezar, Yamilet, así que empecemos ya antes que se nos corte nuevamente la transmisión, ¿sí? Perfecto, bueno, dale. En primer lugar, voy a rescatar una que tenía que ver con lo que estabas diciendo anteriormente, con predicados verbales. Que expliques un poco a qué te refieres exactamente con predicados verbales. Perfecto, fíjate. Cuando hablamos en términos visuales, la persona que está hablando desde su sistema de representación visual con el que aprendió a construir su conversación, te habla de claramente la panorámica, lo veo, la forma, la distancia, puede decir está lejos, está cerca, puede hablarte de colores, puede decirte que en los predicados verbales que usa hay términos como que el movimiento, vi la imagen detenida, es decir, él habla en términos de imágenes y esas imágenes tienen toda la paleta de colores que te puedas imaginar, el movimiento, la distancia, la forma, el tamaño, si hay brillo, si es opaca la imagen, porque en su cerebro se construye el discurso en términos de imágenes. Esa imagen puede tener movimiento, esa imagen puede estar detenida, y tú observas que cuando la persona te está hablando, decimos, me come con la mirada. Él está detallándote, él está visualizando cómo lo dices, qué movimientos tienes, te ve a cierta distancia porque él tiene que verte en panorámica de arriba abajo y de abajo arriba, todo con detalles. ¿Sí me explico? En términos auditivos, entonces decimos que la persona habla, esto no me hace ruido, yo escuché que alguien dijo que murmuraba, esta melodía que escucho cuando oigo tu voz, las cosas no me suenan, eso me hace mucho ruido cuando hablo. Y en términos kinestésicos, la persona te dice, pues fíjate que siento como que esto no, me siento como apretado, no me siento cómodo al hablar contigo, siento tus palabras como con un dejo de aspereza, tengo que tener algún contacto contigo para poder llegar a comprenderte. Entonces, esos predicados verbales podemos enriquecer nuestro discurso incluyendo los predicados verbales en estos tres idiomas, que hablamos que, entre comillas, estos tres idiomas, para que podamos llegar a un mayor número de participantes, es decir, que podamos abarcar casi al 100% de esa audiencia utilizando esos predicados verbales. No sé si mi respuesta es satisfactoria. Perfecto, Yamilet. ¿Querés dejar de compartir la pantalla? Así ya nos dedicamos a las preguntas. Ok, sí. Ya, acá. Ok, perfecto. Bien. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Se pueden incluir actividades lúdicas para observar el comportamiento del grupo o personas en forma individual? Sí, porque el observador que está de este lado, que quiere percibir en el otro cuál es esa conducta, va a calibrar en ese observar cómo son los movimientos oculares que hace, cómo es ese respirar, cómo es su comportamiento en esos juegos lúdicos, porque el juego lúdico, sin lugar a dudas, es un momento para tener contacto. Pero en ese contacto
contacto, puede haber contacto físico, puede haber algún sonido y puede haber alguna imagen, algún color que impacte en ese contexto a las personas involucradas. Así que mi respuesta es que sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, y por acá tenemos un par de preguntas de la primera transmisión. Te preguntan, ¿cómo manejar el síndrome del emperador? Okay. ¿Cómo manejar el síndrome del emperador? El síndrome del emperador, entendiendo emperador como que soy yo quien tiene la razón. Exacto. Como que, entonces fíjate, partimos del hecho que la programación neurolingüística me habla que... Perdón, interrumpo, hice la pregunta. Okay. El síndrome del emperador, disculpame que interrumpa, el síndrome del emperador yo lo tengo entendido como que es el niño o el adolescente que maneja a los padres y después va al colegio y quiere manejar el grupo del colegio. Entonces, si uno le muestra una comunicación asertiva entre alumnos, por ahí le está mostrando un modelo distinto del que él maneja en la casa. ¿Cómo manejamos esa situación? Claro, es muy interesante tu pregunta, Alejandro. Y fíjate que acá estamos hablando en términos que venimos de un hogar en el que hay cierto, entre comillas, cierto equilibrio entre parejas. Pero que sin duda cada escenario, cada familia es un escenario distinto. Y que en este caso, nosotros como educadores, si nos ganamos el respeto de ese adolescente, podemos persuadirlo de manera muy asertiva en llevarlo a entender que la realidad que él está observando en su hogar, muy probablemente no es la realidad adecuada para hacer de él un adulto con más equilibrio. Esto significa que evidentemente va a haber un choque en él, porque estamos partiendo del hecho de que la educación de nuestro hogar y en nuestra escuela, en nuestro medio educativo, es el complemento. Pero en este caso muy probablemente se va a generar un choque, pero que descubriendo el educador a ese adolescente, ¿cuál es esa forma de él entender su mundo? ¿Cuál es ese canal de percepción que él tiene más desarrollado? Quisiéramos llegarlo a conducir a una realidad compartida y que en él se sienta validada, tanto como la tuya, y que él pueda observarse a él mismo, siendo tú el modelo, siendo el educador el modelo, y que él pueda discernir en cuál de ambas realidades él se siente más cómodo. Porque evidentemente que no se trata de confrontar a los adolescentes en relación al trabajo que viene haciendo mamá y papá. Porque, fíjate, en mi caso, he trabajado incluso con adolescentes que han tenido intentos de suicidio, porque en su hogar, vienen de un hogar en donde hay mucha agresión, donde incluso mamá, papá no está, son situaciones bien conflictivas. Pero sin embargo, el educador puede lograr en ese adolescente virar hacia adentro de él mismo, aun cuando la adolescencia significa un caos de información, virar esa lámpara de explorador para que él encuentre en él las respuestas que sean más adecuadas, que le den más bienestar y que aún queriendo y amando a su mamá y a su papá, pueda darse cuenta que de esa manera no es como ellos se están tratando en casa, porque tú lo estás conduciendo a observarse de una manera diferente. Entonces, sí, te confieso que en mi caso tuve adolescentes de esa índole que tuvieron intentos suicidas, pero que afortunadamente en la mayoría de los casos pudieron desistir de esa idea, porque de verdad que eran hogares muy, muy conflictivos. No sé si mi respuesta puede llegar a satisfacer lo que tú estás buscando en esta conversación.
Sí, Yamilet, acá Alejandro dice, excelente, muchas gracias por tu aporte. Así que perfecto. Ay, qué bien. Bueno, tengo otra preguntita por acá. Dice, ¿cómo ayudo a mi sobrino adolescente que me manipula a mí y a su mamá? Ok, pero el término de manipular, hablamos de, me gustaría como que indagar más en esa manipulación. Porque en los adolescentes tenemos que entender los adultos que es la única etapa en la que conscientemente nosotros podemos mentir. Nosotros podemos, evidentemente decimos, cuando nuestros padres nos llaman, decimos que estamos en otra parte, o sea, mentimos sin ningún problema. El problema viene cuando ya somos adultos. Pero en esa etapa se nos es permitido todas estas cosas, en términos entre comillas permitidos, porque estamos en remodelación. Y quizás habría que indagar aún más en términos de qué manipula ese niño, porque si bien es cierto que los niños aprenden a manipular por modelaje, porque aplican una conducta que les da el resultado que ellos quieren, porque evidentemente están modelando algo en su hogar, algo en el contexto donde se ven desarrollando. Entonces, no sé, habría que indagar un poco más de qué manera me está manipulando, de qué manera siento yo como adulto que ese niño me está manipulando. Habría que indagar y preguntarle aún más a ese niño, o sea, o a ese adulto, de qué manera te está sintiendo manipulado por un niño. Vamos a ver de qué edad también es ese niño, de ese adolescente. Y muy probablemente esa conducta que tiene ese adolescente es lo que está aprendiendo a construir en el contexto en donde se está desarrollando. Perfecto, Yamilet. Perfecto. Y sí, perfecto, se entendió. Perfecto. Y acá tengo una última preguntita por ahora que dice, ¿qué hacer cuando un adolescente es todo el tiempo desafiante con su madre? Está todo el tiempo desafiándola. Bueno, fíjate, hablamos que el adolescente, por naturaleza, en toda ocasión va a estar desafiando a la mamá o al papá. ¿Por qué? Porque esa es su conducta natural. Él tiene que ser muy diferente a su mamá y a su papá, dependiendo de quién esté desafiando, si es a mamá o si es a papá. Pero él tiene que sentirse como un individuo, porque el mensaje que le está llegando a su cerebro es que eres un individuo. Y como individuo tienes que ser distinto a tu mamá y a tu papá. Qué ironía, ¿verdad? Porque hasta niños creíamos que mi mamá y mi papá eran mis ídolos. Pero en este caso, la mamá o el papá muy inteligentemente van a tolerar, van a tener esa paciencia de que ese desafío lo está haciendo él porque él quiere ser distinto a él, y que una vez que tú, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el adolescente te desafía, el adolescente te reta, el adolescente, si tú dices sí, él dice no, si tú dices blanco, él dice negro. Entonces, entendiendo eso, que es una etapa y que es un desafío en el que él se quiere diferenciar, tú simplemente con mucha paciencia vas a hacerle ver que vas a lavar los platos, por ejemplo, no sé, vas a lavar los platos, porque esta es la norma, esta es la regla que yo establezco aquí en mi casa, y que él va a ir a lo mejor diciendo, vociferando, lanzando improperios, qué sé yo, pero la mamá y el papá no pueden bajar al nivel en el que él está de desafío y retarlos y seguir, porque tienes que hacerlo, porque aquello, porque no. Simplemente das la orden y él tiene que cumplir esa orden, porque el no cumplir esa orden tiene consecuencias. La actitud del desafío, si él te está retando y si te está desafiando para no hacer lo que tú le estás estableciendo que haga, entonces ese no hacer de él tiene consecuencias. Y esas consecuencias las establece mamá y papá. Y al no cumplir con eso, entonces él tiene que asumir esas consecuencias. Por ejemplo,
En mi caso había una norma que era, te podíamos llevar a las fiestas de los 15 años, pero hay una hora establecida para regresar a casa. Y esa hora es la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, mamá y papá van a estar en el lugar recogiendo, sea lo que sea. Y en mi caso con una de mis hijas ocurrió, o sea, llegamos a la 1 de la mañana al lugar en donde habíamos acordado que teníamos que recogerla y la adolescente, la niña, no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposo se baja, va a la recepción donde era la fiesta. Por supuesto que había un parlante porque había un DJ y una cosa de esas, de música. Y por el parlante se llamó a la adolescente y se le dijo, Claudia Monroy, su papá está en la puerta y está aquí para buscarla, así que la está esperando en esa puerta. Cuando mi hija escuchó ese mensaje, ella sigue disfrutando con sus amigos y sigue, ay, mire, ella nos cuenta luego, pues, imagínate la raya, o sea, oh, Dios mío, mi papá me vino a buscar, pero segundos después de esa orden, ella estaba en la puerta, en el lugar donde el papá la había convocado, y luego le dijo, papá, ¿cómo tú te atreves a hacerme eso y tal? Pero fue un acuerdo. Entonces, lo que te quiero decir que los acuerdos previos con los adolescentes, en ese desafío, en ese reto que ellos tienen de manera permanente, si tú eres la autoridad, si tú te mantienes, el adolescente entiende que tú eres la autoridad, que tú eres el papá, que tú eres la mamá y que tú eres el elemento más flexible de un sistema, es el que tiene el control y en este caso es mamá y papá, porque mamá y papá están conduciendo a ese adolescente a una etapa de adulto en el que ya después él verá qué es lo que va a hacer. Entonces, no sé si mi respuesta con mi ejemplo personal tiene asidero en esta conversación. Tu ejemplo personal es genial, Yamilet, porque yo me remonto a cuando era adolescente y las veces que mis padres han hecho eso y la vergüenza que uno siente por eso, ¿no? Pero es bien como vos decís, que si bien uno ha hecho un acuerdo, uno había hecho un acuerdo y lo debía respetar, ¿no es cierto? Esto es así. Claro, claro. Bueno, claro. Entonces, bueno, de eso se trata. Exacto, de eso se trata. Bueno, no hay más preguntas. Lo que nos resta, Yamilet, son todos agradecimientos. Por aquí dice, gracias, excelente, muchas gracias por tu aporte, genial, muchísimas gracias, muy buena presentación, gracias, muy buena la disertación, agradecido por la invitación, muy bueno, la verdad es que una disertación, Yamilet, muy linda, muy nutritiva, donde aprendimos todos. Así que por mi parte lo que me resta es agradecerte muchísimo por haber estado allí. No sé si quieres agregar algo antes de que, no quiero que finalice la transmisión otra vez y nos quedemos hablando así. Bueno, ok. Yo quisiera agregar algo más, que todo lo que he venido compartiendo con ustedes lo he venido haciendo desde mi propia experiencia, desde lo más profundo de mi corazón, compartirlo sin vergüenza, porque de eso se trata, de poder hablar desde la experiencia vivida. Evidentemente que también mi experiencia no es la verdad, porque ya habíamos hablado que existen tantas verdades como seres humanos en el mundo, pero simplemente yo creo que vinimos a este encuentro a buscar algo que yo quería escuchar, que yo quería sentir, que yo quería ver y que yo espero haberles regalado en estos 40 minutos. Ustedes vinieron a encontrar, a buscar y a ver en términos de mi propia experiencia. Gracias por compartir este espacio de conexión y aprendizaje, que yo estoy segura que todos los viernes vamos a estar como que esperando este momento para entrar en estas conversaciones, para tener más herramientas, para poder seres de luz, para poder ser seres de luz, seres que vinimos a este mundo a ser felices, a trascender y a dejar una generación que encuentre su propósito y que tenga sentido su vida aquí en este mundo. Yamilet, gracias, Carol.
Gracias, Yamilet. Siguen los comentarios, muy bueno, muchas gracias, muy buena charla, fuiste muy clara, muchas gracias, un placer estar en esta charla. La verdad que si tuviéramos corazoncitos y aplausos, sería como una lluvia de corazones y de aplausos para vos. Pero gracias, Caro, a ti. Ya los vamos a tener. Bueno, amigos, lo que me resta decirles es que esta disertación de Yamilet Reynoso, por supuesto, que está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Después allí por el grupo yo les pongo el enlace para que ingresen. La presentación también de PowerPoint de Yamilet también la vamos a estar subiendo a nuestro grupo de Facebook, también de niños y adolescentes. Así que me resta nada más decirles muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Yamilet Reynoso. Obviamente Yamilet forma parte de nuestro grupo y así que ante cualquier consulta ella está a disposición, ¿sí? Y por acá dicen... por acá dicen aplausos, así que amigos, muy buenas noches, muy buen fin de semana para todos. Yamilet, chapo, me saco el sombrero, muchas gracias, amiga. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.